Diversas estadísticas muestran que la tasa de fecundidad en Chile alcanza su nivel más bajo en la historia, una situación que se acentuará en los próximos años. El número promedio de hijos es tan bajo como en países europeos y las razones de este cambio demográfico son variadas. Es lo que vamos a analizar en nuestra mesa chica de hoy con la socióloga, investigadora del COES y académica del Centro de Investigación en Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor, Carolina Stefoni. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de un tema que obviamente genera cierta preocupación en nuestro país, pero que también ha sido un tema de discusión a nivel mundial, ¿no? ¿Tenemos algunos elementos en común con estos países más desarrollados que yo mencionaba en relación a la tendencia a la baja en la natalidad? Sí, ciertamente. Chile hace ya un tiempo que se inició, digamos, en este proceso de cambio demográfico. Hay que ser primero como claro en que es algo deseable por los países, ¿no? Bajar las tasas de fecundidad, porque a principios del siglo XX, habían tasas bastante altas de fecundidad, ¿no? Y eso generaba también un montón de problemas, porque, bueno, la mujer no iba a trabajar, que sí, un montón de cosas. ¿Cuánto más alta? Porque lo decíamos en una introducción del programa, pero... Dependiendo de los países y en las regiones, pero podría en algunos minutos llegar a ser 6 hijos por mujer, o 5, 4, ya eso todavía sigue siendo alto, ¿no? Chile lo debe haber tenido por ahí por 4 más o menos. Y entonces inicia esta baja de tasa de fecundidad gracias a varios elementos que tienen que ver primero con la incorporación de la mujer al mercado laboral y todo lo que fue toda la revolución, digamos, de las mujeres y que permitió primero controlar a través de métodos anticonceptivos, controlar la fecundidad. Entonces, eso permitió que bajara drásticamente. Pero hoy día estamos en una... Bueno, y eso además también fue producto de una baja en la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, eso hace que baje la población. Pero hoy día estamos en una situación donde la mortalidad es baja y la tasa de fecundidad es muy baja, ¿sí? O sea, ya bajamos, ¿no? Pero ahora nos mantenemos en una situación donde el recambio, que se llama el recambio de población, está ahí en el límite y ya digamos, con estos datos sabemos que no se logra ese recambio. En el límite en el sentido de que ya van a ser menos los que nacen a los que mueren, por lo tanto la población va a ir manteniéndose o disminuyendo derechamente. Exacto. Y que además hay un cambio bien importante desde el punto de vista demográfico, de la pirámide etaria, ¿no? Claro. Es decir, cada vez va a haber menos niños y más personas adultas de la tercera a la cuarta edad. Son los dos procesos que van en conjunto. Una parte es esta transición demográfica que baja la tasa de fecundidad y por otra parte la población se empieza a envejecer. Entonces hay un montón de elementos ahí que desde la demografía, digamos, se analiza. Por ejemplo, cuándo es que las mujeres empiezan a tener hijos, ¿no? Eso y es parte, digamos, del envejecimiento de la población. ¿A qué edad? ¿A qué edad? En América Latina y en Chile, pero también en Uruguay y en Costa Rica, países que tienen baja tasa de fecundidad, el cambio fue muy rápido y eso nos diferencia quizás de los países europeos. En Europa la transición demográfica tomó más tiempo. En América Latina fue más rápido porque obviamente estaba más a la mano, que todos los métodos anticonceptivos, cambio cultural también se produce. ¿Y eso cuándo fue? Si podríamos fijar entre los 70 y los 80 para América Latina, en Europa fue un poco antes. Ahí se produce antes. como el quiebre en relación a la tendencia. Pero en el último tiempo también un fenómeno que es distinto a esta baja en la tasa de fecundidad tiene que ver con la decisión de las mujeres de tener un hijo o no tener hijos, ¿no? O sea, ahí ya vemos un cambio cultural mucho más profundo y que es entonces lo que algunos demógrafos desde algunas organizaciones internacionales se pone cierta alerta entre comillas porque no es algo malo que baje, digamos, el control de la fecundidad, es algo que está siempre asociado al desarrollo, ¿no? Pero ¿cuál es, entonces, más bien la pregunta es qué tiene que hacer la sociedad para adaptarse a este cambio demográfico que es muy difícil también revertir a través de políticas? Claro, porque tú dices, tiene un factor que uno podría decir es positivo, ha permitido desde hace ya un par de décadas el ingreso, la incorporación de la mujer en el mundo laboral, que eso tiene un efecto positivo para la economía en general, no solamente para las mujeres, ¿no? Pero ahora, con esta postergación en la edad de iniciar la maternidad y la decisión ya abierta de las mujeres o de algunas mujeres de no tener hijos, porque simplemente no quieren hacerlo de manera muy legítima, abre también ciertos desafíos a cómo como sociedad enfrentamos este nuevo escenario.
¿Cuáles son ahí algunas de las dificultades que se pueden presentar? ¿Qué es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en otros países? Sí, yo creo que el principal foco de atención es lo que pasa con el mercado laboral. ¿Sí? Porque, claro, nacen menos hijos y estos cambios, las consecuencias se van viendo después, ¿no? Después de 10 años, de 20 años. Entonces, si hoy día tenemos una tasa de 1,5, 1,6, quiere decir que en 20 años más la gente que se va a estar incorporando a ese mercado laboral va a ser cada vez menor, ¿no? Y entonces eso genera un tremendo desafío para todo el proceso económico del país, para el tema de pensiones. Porque disminuye, perdón, Carolina, la fuerza de trabajo. Exacto, tienes menos cantidad de gente trabajando. Entonces, en el caso de los países europeos que han tenido sistemas de pensiones, ¿no es cierto?, que son más del Estado, de repartición, etcétera, entonces significa, bueno, se habla de la tasa de dependencia en el fondo. No hay mucha más población que depende de cada vez menos personas que están en edad laboral trabajando, incorporadas al mercado del trabajo. Entonces, ese es un foco de atención para los países que tienen que adaptarse. Claro. Ahora, tú hablabas de un cambio cultural también, de esta decisión de las mujeres de quizás no tener hijos o tener menos hijos. ¿Cuáles serían ahí algunas de las razones más relevantes? Más allá de la decisión, porque sencillamente no tengo interés en la maternidad. ¿Qué pasa con ahí algunos obstáculos que hay para las mujeres en términos laborales, en términos económicos? ¿Cuáles son los principales problemas que se plantean? Yo creo que tiene que ver con varios elementos. Primero, el incremento de los años de estudio de la mujer, ¿sí? Que hoy día están en la universidad, pero también las ganas de hacer postítulos, posgrados. El proyecto de las mujeres, el proyecto profesional de las mujeres empieza a ser cada vez más importante para las mujeres y eso hace que tener hijos sea una decisión muy pensada, cada vez más pensada, ¿sí? Ya no se trata solamente de usar o no usar anticonceptivos, que era la discusión de los 60. Hoy día es, ¿realmente quiero tener un hijo? Estoy dispuesta a lo que eso significa porque sabemos, y ahí viene, digamos, todo lo que también se llama la crisis de los cuidados, ¿no? Que no había una redistribución profunda en el cuidado de los hijos por parte del entorno familiar directo, pero tampoco el Estado ha asumido de una manera tan seria la responsabilidad que le compete también para la educación de los niños, ¿no? Entonces, sin sistemas de sala cuna que lo garanticen, sin una educación que digamos, de calidad y asequible a todo el mundo, que permita que esos hijos puedan tener un buen nivel de desarrollo, con todo el sistema de privatización que recae en la familia al costo de la reproducción familiar, hace que esa reflexión sobre si quiero tener hijo o no entren muchos más elementos en juego. Claro. O sea, las mujeres hacen la reflexión o hacemos la reflexión respecto a que el costo de tener un hijo finalmente lo asume principalmente la mujer, incluso cuando está en pareja, ¿no? Por todo lo que implica, todas las dificultades que va a tener que enfrentar y todo lo que va a significar, por ejemplo, para su proyección profesional. Ese es un tema que me imagino se plantea como bien prioritario. Claro. O sea, si salgo de prenatal o postnatal, ¿qué me va a implicar en términos de mi carrera? En el trabajo, ¿qué implica Claro, tenemos las grandes empresas, ¿no es cierto?, que tienen las políticas de sala cuna, por ejemplo, y que eso está muy bien, pero ¿qué pasa con todo el otro trabajo que es informal o que es en empresas más chicas, ¿no?, donde las garantías tampoco no siempre son las mismas? O sea, todo lo que se ha venido desarrollando tiene que ver con una condición laboral formal, con contrato, pero sabemos que en América Latina, en Chile y en todas partes también crece todo este sector más informal de la economía. Entonces, ahí también cuáles son las ayudas, los apoyos. Ahí, a diferencia, Carolina, de lo que pasa en algunos países europeos más desarrollados, parece que el tema de la corresponsabilidad en términos de las tareas de padres y madres, todavía ahí tenemos una distancia mayor. Estamos muy al debe porque, claro, en Chile tenemos los permisos, digamos, a los padres, pero son un par de días, digamos, ¿no? O sea, partiendo por un postnatal de 5 días. Claro, que no tiene que ver con hacerse cargo del niño, ¿no?, de la niña. La posibilidad de horarios más flexibles también para la mujer. En fin, hay una serie de políticas que no tienen que ver, y en eso también hay que ser cuidadoso, el Estado no tiene que incentivar la natalidad, ¿no? Por eso es bien peligroso también, o sea, como la puede incentivar, puede no incentivarla y entonces empieza a jugar un poco con estas transformaciones, que es el caso, por ejemplo, de lo que pasó en China. Pero sí generar las condiciones sociales
para que las familias o las mujeres que decidan tener hijos puedan hacerlo sin poner en riesgo su propio proyecto profesional y personal, porque es parte de los derechos que se han ganado también a lo largo, digamos, de todo el siglo XX, ¿no? Entonces, la posibilidad de decidir, la posibilidad de trabajar, de estudiar de la mujer, de tener un proyecto personal es tremendamente importante. Claro. Entonces, para seguir manteniendo, digamos, y seguir teniendo hijos es necesario generar entonces esas condiciones que lo hagan viable. Ahora, dentro de esas condiciones que debieran darse, hay algunas transformaciones que pueden ser desde, por ejemplo, políticas públicas, como es toda la discusión respecto a la cuna universal, y que no sea una barrera de entrada para la mujer en el mercado laboral, ¿no? Que como me va a salir más caro, entonces prefiero contratar hombres. Pero también hay factores culturales que son bien profundos. Si es que se dan las condiciones para que hombre y mujer, por ejemplo, asuman el cuidado de un hijo o una hija, todavía existe la sensación de que va a ser mal visto que el hombre sea quien asuma esa responsabilidad. O sea, hay un tema que va más allá de los cambios legales o normativos que se puedan realizar. Sí, y ahí, bueno, no en América Latina y Chile no es la excepción, esa transformación cultural todavía falta mucho, eso requiere más educación, pero también es importante la política porque muestra que es posible, ¿no? Entonces dice, bueno, esto es legítimo que el hombre lo pida. Probablemente al principio quizás nadie lo va a usar, pero después con el paso de los años sí se va a ir instalando como una opción para que los hombres puedan ausentarse, digamos, o pedir un permiso parental por más tiempo. Ahora, otra forma de abordar la disminución de la tasa de fecundidad es a través de la migración, que es lo que vienen haciendo los países europeos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque claro, o sea, si esperamos de este cambio cultural, de que nazcan más hijos, puede pasar mucho tiempo. Y puede pasar mucho, o sea, piensa que los países más desarrollados siguen manteniendo tasas muy bajas, Japón, Suecia, los países nórdicos, que sí tienen políticas, ¿no es cierto?, fuertes de apoyo, de estados de bienestar, etcétera. Y incentivos económicos incluso. Muchísimos, siguen manteniéndolo muy bajo. Entonces no tiene que ver ni con el nivel de desarrollo, ni con la presencia o ausencia de políticas necesariamente, sino que es este cambio cultural del que estábamos hablando. Pero como la fuerza laboral tiene que seguir, digamos, manteniendo cierto ritmo de crecimiento, porque si no la economía se nos va al desastre. Entonces, uno de los mecanismos más importantes que se usa hoy día es la migración, porque la migración inyecta trabajadores en plena edad laboral a ese mercado del trabajo, ¿no? Y por eso los países europeos, Canadá, Australia, Estados Unidos, saben que necesitan un porcentaje importante de migración todos los años. Y entonces, en función de eso, también es que planifican y realizan las políticas migratorias. Eso es interesante porque hay una planificación respecto a las necesidades económicas o de distintas actividades laborales que hay en el país y en base a eso toman determinaciones sobre sus políticas migratorias. Muchas veces se plantea, ¿no? Y a propósito de toda la discusión que ha habido en nuestro país por el tema de la migración, ejemplos como Canadá, pero Canadá es bien riguroso en términos de decir, a ver, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito tal tipo de especialidad, necesito tal tipo de trabajo y en base a eso yo dejo ingresar a más o menos personas. Esa es una buena idea si es que nosotros quisiéramos avanzar en ese sentido. ¿Qué es lo que tenemos actualmente y hacia dónde debiéramos ir? Ciertamente es una variable que hay que considerar mucho, ¿no? Cómo viene creciendo la población o cómo más bien no viene creciendo y entonces eso qué va a significar en términos de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años en la estructura del mercado laboral. Teniendo ese elemento, entonces uno dice, bueno, mira, se nos va a ir achicando, por lo tanto vamos a necesitar al menos este porcentaje de población. La precisión de quiero médicos, quiero ingenieros, qué sé yo, mina, eso es más difícil porque requiere un nivel, digamos, de estadística y desarrollo de las estadísticas que Chile no tiene en ningún caso. Pero por lo menos sí saber en términos gruesos la necesidad de población para estos mercados laborales es un elemento que uno tiene que considerar en el momento de diseñar las estrategias y las políticas. Pero si vemos los números en Chile todavía tenemos un porcentaje de migración más bajo de los países más desarrollados. Sí, bajísimo, mucho más bajo. Los países desarrollados pueden llegar a tener 20% de población que es extranjera. Chile está en el 6%. Entonces hay mucho para crecer también. En general siempre uno piensa que no son muchos los migrantes y no es mucha la población. Por eso es importante ponerlo en números, ¿no? Porque a veces las percepciones se distancian de lo que ocurre en términos de los números y de lo que es deseable para avanzar desde el punto de vista económico. Son una parte importante de lo que puede hacer la fuerza laboral en nuestro país. Tiene una serie además de
externalidades positivas de hacer funcionar la economía, y eso debiera sin duda ser algo que se considere en este debate respecto al tema migratorio en el país, que todavía sabemos no está completamente resuelto. Y falta todavía, bueno, tener una ley, pero no solamente la ley, después hacer una planificación de más largo plazo. Otro elemento también que en los países europeos se analiza siempre, bueno, cuál es la diferencia entre la tasa de fecundidad de la población migrante y la población local. Para el caso de Chile yo creo que hay que ser más cuidadosos con eso porque es una migración como es principalmente latinoamericana. Las tasas de fecundidad no son tan distintas a las chilenas en esos otros países. Entonces no es que los migrantes o las migrantes van a llegar a tener, qué sé yo, guaguas a Chile y eso va a permitir subir la tasa de fecundidad. En general el comportamiento de la región es bastante similar, excepto algunos casos que todavía las mantienen un poco más altas, pero los principales flujos migratorios en Chile, venezolanos, peruanos, qué sé yo, tienen unas tasas que no son tanto más altas que en Chile. Perfecto. Entonces, Carolina, Stefani, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Que estés muy bien. Muchas gracias.